Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra sesión departamental del Servicio de Anestesiología, conjunto con la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Hoy pues vamos a tratar un tema muy importante no solo para nosotros, sino para todas las especialidades que involucran un procedimiento quirúrgico y que hay que controlar eh, lo más indeseado que tenemos, ¿verdad? Que es el dolor posoperatorio. No todos estamos preparados para sufrirlo, como las mujeres en un parto, pero hoy hemos invitado a la doctora Elizabeth Villegas Sotelo. Ella es anestesióloga, algóloga, todos la conocemos, es una doctora egresada de nuestro hospital y formada en el Hospital de Nutrición por Algología. Tengo que agradecer al laboratorio Megalabs que hoy nos proporciona el servicio de alimentos. Al final de la sesión, por favor, tengan listas sus preguntas. Haremos una sesión de preguntas y respuestas al final y sean todos bienvenidos. ¿Ok? Pues muchas gracias. Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Voy a abordar el tema de manejo de dolor postoperatorio. A manera de introducción, voy a dar la definición, los tipos de dolor, cómo se produce la nocicepción con sus 4 fases, que es importante porque es tema terapéutico, analgésico para diferentes vías de la nocicepción, y al final el tratamiento no farmacológico y farmacológico. Todo esto es basado en las guías y en lo que se está recomendando. Nada es experiencia personal. Bueno, la Asociación Internacional para el Tratamiento del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional que va a estar, que va a estar asociada a un daño tisular. Este daño tisular puede ser real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Básicamente, esta definición es interesante porque aquí están englobando la parte emocional y sensitiva. En términos muy generales, están de alguna forma incluyendo ya lo que se conoce como las estructuras anatómicas, bioquímicas, fisiológicas, más la parte afectiva y las experiencias previas del paciente. Por eso el dolor es un tema un tanto difícil de tratar por la parte afectiva y emocional que le confiere el paciente. Es importante también mencionar que los últimos estudios sí se han estado enfocando en saber cómo la parte o cómo el dolor agudo va a influir en el tema analgésico para ciertos tipos de trastornos emocionales o conductas no adaptativas, que lo vamos a ver más adelante. Toda la literatura internacional menciona que el 80% de los pacientes van a tener dolor de moderado a severo las primeras 24 horas. Y esto lo saben perfectamente bien los cirujanos. Estos son reportes internacionales. Aquí me parece que es importante mencionar este estudio que se hizo en el 2015 en el Instituto Nacional de Nutrición, donde ellos en su población estudian qué porcentaje de dolor agudo posoperatorio tenían sus pacientes. Tienen una población bastante amplia y resultó que el 7 de cada 10 pacientes, como lo ven en la tabla, aunque se ve un poquito borrosa, presentaban dolor de moderado a severo las primeras 24 horas. Aún así, en el 2015, ellos ya iniciaban con una clínica de dolor agudo postoperatorio y reportan estas cifras que se relacionan con las que arrojan internacionalmente. Entonces, esto, en términos generales, es por estas situaciones. Falta de seguimiento de los pacientes, porque generalmente los anestesiólogos los vemos las primeras 4, 5, 6 horas del posoperatorio y después el seguimiento de dolor lo maneja cirugía.
Falta de comunicación entre servicios tratantes, me refiero entre anestesiólogos, cirujanos, cuando hay más equipos dentro del manejo del paciente, ausencia de protocolos de analgesia, un poco de opioidefobia, subutilización de técnicas regionales y una documentación inadecuada de dolor en el expediente, así como el retraso de inicio de la analgesia. Bueno, el tema de hoy es dolor agudo posoperatorio, parte de que va a durar menos de 3 meses y el dolor crónico es a partir de 3 meses. Por ahí se habla de dolor persistente crónico, que es a partir de los 2 meses después de la cirugía sin tener otra causa aparente más que el daño tisular o quirúrgico. En términos muy generales, la nocicepción tiene 4 pasos que no lo voy a explicar. Esto es nada más para checar los puntos terapéuticos. Es la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. En donde me voy a enfocar un poco es en la modulación ascendente y modulación descendente. La modulación descendente es importante porque están los sistemas propios del organismo para crear las sustancias necesarias para mitigar el dolor. ¿Cuáles son? Pues el sistema opioide endógeno, que lo conocemos, el sistema cannabinoide, el sistema serotoninérgico y el sistema noradrenérgico, entre otros que se están estudiando. Pero estos son los principales. Aún así, todavía no se termina de estudiar exactamente cómo funcionan, pero hay algunas nociones. Entonces, la mayoría de los tratamientos se van a centrar en reforzar la modulación descendente. Bueno, aquí están los blancos terapéuticos de las fases de la nocicepción. Entonces, la traducción generalmente se inhibe ¿con qué? Con antiinflamatorios, anestésicos locales, agentes tópicos, igual que la transmisión con analgesia neuroaxial, regional y periférica principalmente. Y la modulación descendente se va a reforzar con opioides, exógenos, antidepresivos, anticonvulsivantes, bloqueadores NMDA, agonistas alfa-adrenérgicos y entre otros cannabinoides, principalmente para dolor crónico. Entonces, la modulación descendente la vamos a reforzar y la transducción y la transmisión generalmente la vamos a bloquear, que es lo que hacemos con la famosa anestesia regional o neuroaxial. Y por allá arriba está la percepción, donde hay todo un tema actual para la disminución de ansiedad y depresión no controlada y conductas desadaptativas, que lo voy a mencionar muy ligeramente. Entonces, básicamente, todo el tratamiento va enfocado a bloquear o reforzar estas partes de la nocicepción como una manera muy esquemática. Bueno, es importante saber los tipos de dolor. El dolor se divide en nociceptivo y no nociceptivo. El dolor nociceptivo, a su vez, puede ser de origen somático o de origen visceral. Y el dolor no nociceptivo es de origen neuropático. ¿Por qué es importante saber esta clasificación? Porque los esquemas terapéuticos son muy diferentes. Un dolor nociceptivo somático visceral lo podemos tratar con opioides, paracetamol o AINE, y un dolor no nociceptivo específicamente tendría que ser tratado con neuromoduladores o opioides. Bueno, el dolor nociceptivo somático generalmente es por activación o sensibilización de los nociceptores periféricos por un daño. Generalmente pues, se activan estos nociceptores, que los nociceptores están en todo el cuerpo, principalmente el somático, piel, huesos, tejido blando periarticular, articulaciones y músculo. Este dolor, como lo pueden ver en la diapositiva, es bien localizado, intermitente, constante. El paciente lo menciona como referido a dolorido, punzante y lacerante. Generalmente son el dolor de origen ortopédico o las incisiones quirúrgicas en la piel. El dolor de origen visceral, que también es nociceptivo, pues este se encuentra en vísceras huecas, vasos sanguíneos. Este es un dolor poco diferenciado, difuso, que se acompaña con reflejos autonómicos. Generalmente ese es un dolor más de tipo visceral, cuando se abordan todo lo que tiene que ver con el aparato abdominal, pulmonar, etc. Y puede estar obviamente mixto, ¿no? Y el dolor neuropático generalmente es por un daño a estructuras neuronales, es como lo pueden ver en la diapositiva. Puede ser continuo en disparos, urente, como descarga eléctrica o calambre. Y es por un daño ya sea en sistema nervioso periférico o sistema nervioso central.
Definiciones relacionadas con el dolor neuropático son estas. Alodinia es un dolor ante estímulos que no debería de doler, que generalmente sí lo puede tener el paciente. Parestesias, sensación anormal no dolorosa. Y disestesias, sensación anormal dolorosa. Bueno, como ya sabemos, las consecuencias de un tratamiento, un infratratamiento del dolor puede dar consecuencias a nivel de todo el organismo y principalmente pues hay una activación simpática y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces hay taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto, el paciente se pone ansioso, no respira, hay atelectasias. Y si a esto le agregamos ciertas morbilidades de los pacientes, pues entonces probablemente su evolución ya no sea tan satisfactoria. Y obviamente esto del dolor posoperatorio persistente, que cada vez se está estudiando más, pues también es un tema como para tener las herramientas de tener un buen esquema o planear un esquema para ciertas poblaciones. Bueno, entonces, ¿qué encontró nutrición en su estudio? Dolor persistente. El primer lugar se la llevaron las amputaciones, 66%. Después la mastectomía, la toracoscopía, colecistectomía abierta, colecistectomía laparoscópica y hernioplastia abierta. ¿Y cuáles fueron los factores asociados? Como lo pueden ver, dolor antes de la cirugía, ansiedad preoperatoria y edad de mayor de 60 años. Bueno, las estrategias terapéuticas en la mayoría ya de los artículos y las recomendaciones van a estar encaminadas a identificar esto. Primero, si el paciente es consumidor de opioides. Hay una reglita de 3 opciones que se la voy a mencionar ahorita, que es si está expuesto a opioides en los primeros, en 90 días. Si no está expuesto a opioides en los 90 días antes de la cirugía, si está expuesto a opioides con morfina o su equivalente de 60 miligramos, 90 días antes de la cirugía, y el tolerante a opioides que puede usar morfina 60 miligramos o su equivalente 7 días previos a la cirugía. Los AINES, que son AINES niveles de la COX-2, paracetamol, optimización social, multimodales sistémicos y la anestesia regional neuraxial. Bueno, entonces, esto menciona que hay que clasificar la exposición a opioides y los factores de riesgo, como les estaba comentando. Entonces, hay que checar la exposición a opioides, los padecimientos psiquiátricos no controlados, que generalmente es ansiedad y depresión, y tendencias conductuales desadaptativas, que generalmente son catastrofización del dolor, pensamientos catastróficos, dependencias a sustancias como son cocaína, marihuana, abuso del alcohol, y procedimientos quirúrgicos asociados con dolor persistente, que son cirugías mayor de 3 horas, grandes incisiones y principalmente. Entonces, a esto obviamente si se le va agregando que el paciente tenga alguno o todos de estos factores de riesgo, puede ser que el dolor postoperatorio sea un problema para tratarlo si no se crea una estrategia previa antes. Bueno, el tratamiento no farmacológico, como lo comenté, hay que identificar los trastornos psiquiátricos no controlados, el uso de sustancias, las conductas desadaptativas y cómo se hace a través de la optimización psicosocial. Esto es específicamente para personas que se dedican a terapia de psiquiatría de enlace o psicología que se dedica específicamente a tratar personas con dolor agudo, principalmente, o dolor crónico en el perioperatorio, que aquí en México no se utiliza mucho, pero es lo que se está reportando. Entonces, ¿qué mencionan? El manejo de expectativas. O sea, no podemos manejar unas expectativas muy altas en los pacientes diciendo que no va a tener dolor o que el dolor va a ser mínimo si no sabemos. Entonces, ¿por qué? Porque viene la frustración y el enojo del paciente. Reforzamiento positivo en el preoperatorio. Se maneja también que la terapia conductivo-conductual leve en el preoperatorio o antes como prehabilitación de dolor en el paciente tiene buenos resultados. Imaginería guiada o psicoterapia
realidad virtual y terapia de aceptación y compromiso. Esto suena más obviamente a psicología, pero tiene un impacto súper importante en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para un dolor que probablemente va a ser poco controlado, no para todo el tipo de población. Entonces, bueno, hablando de terapia farmacológica, vamos a checar cómo se escoge un AINE. Recordando que los AINE van a inhibir la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, que son importantes para la protección de la mucosa gástrica, hemostasis, función plaquetaria. Aquí dice que es inducible, pero ya se sabe que el COX-1 también es constitutiva, que se puede expresar sin necesidad de que haya un evento agudo para que se exprese. Entonces, la guía para seleccionar un AINE en dolor agudo básicamente es cuando existe un componente inflamatorio. Por eso es importante saber si es nociceptivo, visceral, aunque se escuche muy teórico, porque hay personas que manejan el dolor neuropático con AINE, entonces no hay tema con eso. Entonces tiene que haber un componente inflamatorio. Y hay que estadificar el riesgo de acuerdo al uso de AINE. Entonces aquí menciona que tenemos que tener en cuenta la gastrolesividad, la nefrolesividad o el riesgo cardiovascular con el que puede contar el paciente. Entonces, gastrolesividad, principalmente enfermedad ácido péptica, sangrado de tubo digestivo, Helicobacter pylori e interacciones farmacológicas. Y cuando existe alguno de estos riesgos, se recomienda un COX-2 porque tiene menos impacto a nivel de gastrolesividad. Nefrolesividad, hay que tener en cuenta la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal crónica y en qué estadio está, enfermedades de tejido conectivo, hipovolemia, sepsis, interacciones farmacológicas. Y el AINE se selecciona de una manera muy juiciosa, sobre todo si el paciente cuenta con factores de riesgo leves, hay que dar las dosis mínimas efectivas y no más de 7 días. Cuando el paciente ya se encuentra en etapas avanzadas de insuficiencia renal crónica, se recomienda que los AINE están contraindicados. En alguna plática con un nefrólogo comentaba que mientras el paciente orine, hay que reservar la última nefrona, entonces no dar los AINE, porque muchas veces también hemos encontrado o hemos oído de que, bueno, está en insuficiencia crónica, ya dáselo, ya no pasa nada. No, pues claro que pasa, porque la morbimortalidad o la calidad del vida al paciente a 5 años, pues sí afecta. Entonces, mientras orine tenemos esa reserva, no se indican, literalmente, aunque están en hemodiálisis. Si están en hemodiálisis, están en anuria, pues probablemente ahí ya dializándolos se pueden dar los AINE. Ahora, en riesgo cardiovascular se menciona infarto agudo reciente, cirugía de alto riesgo tromboembólico, y aquí son una indicación, no, una contraindicación relativa los pacientes para uso de COX-2 principalmente. Entonces hay que ser también muy juiciosos si se indica o no los COX-2 en este tipo de pacientes, que también menciona la literatura que por indicar un COX-2 en pacientes con riesgo cardiovascular tampoco es que vaya a precipitar, pero si le vamos aumentando factores de riesgo, pues puede llegar que sí precipitemos algún riesgo cardiovascular. Bueno, únicamente es para mencionar que tenemos que dar las dosis correctas. El ketorolaco en Europa, las dosis máximas son de 30 a 60 miligramos ya en 24 horas por su alto riesgo de nefrotoxicidad. Con la primera administración, más o menos, disminuye la tasa de filtración glomerular en un 30 hasta un 50% y aumenta esto obviamente con la edad y en adultos mayores, pues hay que tener mucho cuidado con cómo lo manejamos. Aquí en metamizol todavía no están de acuerdo si es un COX-1, un inhibidor de COX-1, si es un analgésico central. La literatura todavía no se pone de acuerdo si lo podemos combinar o no con un AINE clásico o un COX-2, o si lo podemos incluso hasta combinar con opioide, COX-1, con los más paracetamol. Y la lisina, lo importante que tiene es que en algunos estudios mencionaba que de todos los AINE clásicos, porque es un inhibidor de la COX-1, afectaba menor, tenía un efecto menor entre la agregación plaquetaria. Pero estos estudios, la mayoría fueron brasileños y nunca se concretaron.
Bueno, entonces, la mayoría de los artículos mencionan no combinar dosaine, aunque sea COX-1 o COX-2, no más de 7 días, sobre todo en dolor postquirúrgico, porque sabemos que en dolor crónico ciertas especialidades indican los COX-2 por más de 15, 20, 30 días, pero tienen un seguimiento como muy estrecho con los marcadores renales. Bueno, el paracetamol como ahorrador de opioide en un 30%, entre opioides y potenciador de AINE, es como lo que también se está utilizando más, no es nuevo. Aquí lo único que quiero resaltar es su actividad a nivel del sistema nervioso central, y como lo pueden ver aquí, está a nivel de endocannabinoides, de receptores TRP1 que tienen que ver básicamente con la nocicepción, con la posible inhibición de la prostaglandina E por los macrófagos y con un incremento dependiente de los receptores serotoninérgicos. O sea, básicamente igual con la modulación descendente. Bueno, es un poquito para a veces quitar los mitos del paracetamol. Acuérdense que el paracetamol tiene una biotransformación básicamente del 90% por glucuronidación y sulfatación. El 90%. Solo el 5% va a pasar como paracetamol directo en orina y el otro 5% va a ser metabolizado por el citocromo Pre450. Esta es una de las razones por qué el paracetamol es de primera elección enfermedad hepática controlada. ¿Por qué? Porque básicamente la única razón por la cual no podríamos indicarlo sería por un mal funcionamiento ya del citocromo P450. Si recordamos esta vía del citocromo P450 tiene que ver con el glutatión, que es una enzima súper importante para eliminar el NAPQI, que es lo que da la hepatotoxicidad y lo que da la acumulación del paracetamol. ¿Y en qué enfermedades se puede dar esto? Como lo pueden dar en una hepatitis fulminante, o sea, como cuando el hígado ya se funde por que el paciente tomó ciertos medicamentos, una falla hepática aguda en ese momento. Pero en una hepatopatía crónica estable, es de primera elección. Entonces, riesgo de gastropatía básicamente no existe, porque no inhibe la ciclooxigenasa. ¿Modifica la función renal? Tampoco. ¿Modifica la función hepática? Pues miren, en estos estudios puede modificar en cierta cantidad de población la aminotransferasa sérica, en 0.4%, en realidad es muy poca. Riesgo cardiovascular tampoco se ha identificado. La dosis que ustedes ven ahí son 3 gramos en 24 horas por la FDA, sobre todo por tener como un rango de precaución, porque el paracetamol viene en diferentes presentaciones y no exceder, digamos, la dosis recomendada, por no tener en cuenta la administración que viene en conjunto con otros medicamentos. La COFEPRIS menciona que perfectamente podemos utilizar 4 gramos en 24 horas y no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es en cuanto a los AINES y el paracetamol, que básicamente son la primera línea del dolor postquirúrgico, el dolor del leve a moderado. Hay un tema importante que es la analgesia preventiva, que está también súper cuestionado. Sobre todo, la analgesia preventiva trata de evitar la sensibilización central y periférica en términos muy generales, y se refiere a la administración de analgésicos antes de un estímulo quirúrgico. ¿Cuáles son los medicamentos que han dado los mejores resultados para analgesia preventiva hasta ahorita? Todo cambia. Recuerdo que hace 2 años, cuando empezábamos a estudiar esto, eran otros medicamentos. Ahorita dicen paracetamol. Paracetamol, todo esto menciona que puede ser 2 horas antes de la cirugía. Paracetamol, 1 gramo vía oral, obviamente con sus exclusiones, como lo pueden ver ahí. Celecoxib, 400 miligramos en menores de 65 años mayores de 65 años, perdón, y 200 miligramos en menores de 65 años. Gabapentina, que también está súper cuestionado, pero al final lo ponen como recomendación para cierto tipo de cirugías. 300 miligramos en mayores de 65 años y de 100 a 300 miligramos en menores de 65 años. Y duloxetina, que es un inhibidor de recaptura de serotonina y noradrenalina, que como saben es un antidepresivo,
que también lo pongo ahí como signo de interrogación porque tampoco están los grandes estudios, pero recomiendan de 300 a 60 miligramos bioral igual 2 horas antes de la cirugía. Esto lo vuelvo a repetir, son recomendaciones para cierto tipo de cirugía, para cierto tipo de pacientes y que tienen, ciertas especificaciones, ¿ok? Pero es importante mencionar que en esta parte la analgesia preventiva porque es lo que se reporta. Los gabapentinoides son medicamentos que si hay insuficiencia renal se tienen que modificar. Bueno, esta diapositiva me parece que es importante, sobre todo porque si están incluyendo la duloxetina como manejo para dolor preventivo, hay que tomar en cuenta sus efectos adversos, como riesgo suicida, prolongación del QT, la variabilidad genética, alteraciones de las plaquetas, mayor sangrado, síndrome serotoninérgico, las interacciones farmacológicas y enfermedad de Parkinson. Entonces, obviamente todo esto se tiene que tomar en cuenta ya cuando se mandan de una forma continua y crónica, pero aún así, si empiezan los estudios a utilizarlo, tendríamos que tener en cuenta si el paciente tiene alguno de estos componentes. Bueno, entonces, la analgesia neuroaxial, regional, periférica y local, que es otro de lo que está muy en boga. Entonces, pilar en multimodal, disminuye los analgésicos sistémicos, perdón, de eso no hay duda y creo que no hay también punto de discusión. Parte también de la recuperación mejorada para cierto tipo de cirugías. Y bueno, aquí, digamos, el mayor inconveniente es que el bloqueo de los nervios periféricos tiene una duración limitada a 24 horas. En los mayores reportes puede ser de 6 a 10 horas, dependiendo los medicamentos que se utilizan para alargar la duración del medicamento. Hay que, sobre todo, también identificar y considerar las barreras para el uso de estrategias analgésicas regionales, anomalías anatómicas, reacciones previas a medicamentos, antecedentes hemorrágicos o uso de coagulantes. Pues es que en realidad, o sea, no es es importante vean las opciones y la variabilidad que hay para aplicar este tipo de abordaje, intratecales, epidurales, paravertebrales, bloqueo de plexo, bloqueo de plano facial, bloqueos de nervios periféricos, infiltraciones periarticulares, infiltraciones de herida, tópico. Y cada uno de estos obviamente tiene sus indicaciones y hay muchísimos artículos que pueden debatir uno en contra de otro. Pero aquí lo importante es identificar qué paciente es candidato y a qué paciente le va a ir mejor con alguno de estas opciones. ¿Ok? Yo creo que eso es lo importante. Identificar antes quién es el mejor candidato. En cuanto a los opioides, la relación entre el nivel sérico de opioides y la respuesta analgésica dependerá de la edad del paciente, la biotransformación individual del opioide, las morbilidades y el antecedente de tratamiento opioides. Y aquí me refiero a la biotransformación individual del opioide porque acuérdense que hay acetiladores lentos y acetiladores rápidos y que puede cambiar obviamente la biotransformación de estos medicamentos de una manera abrupta. En general, los analgésicos desde el punto de vista funcional es como recordatorio y farmacológico se clasifican según su acción y efecto sobre el tipo de receptor donde se fijan. Como pueden ver ahí, los agonistas puros, pues la morfina, fentanilo, metadona, oxicodona, hidromorfona, codeína y tramadol. Antagonistas, agonistas, nalmefina, los agonistas parciales, la buprenorfina y antagonistas naloxona y naltrexona. Entonces vamos a hablar un poquito, o vamos a recordar un poquito las formas de los opioides. El tramadol, acuérdense que tiene dos mecanismos de acción principalmente. Es agonista puro, no selectivo de los receptores mu, kappa y delta en un 30% y inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina en un 70%. Por eso el tramadol se menciona que tiene esta doble acción y es muy difícil que produzca depresión respiratoria porque solamente el 30% tiene una afinidad por los receptores mu no selectivo, pero total. Aquí hay que tomar en cuenta que, estas características de biotransformación
La unión a proteínas es del 20%, la biotransformación es desmetilación, conjugación, y por el citocromo P450, la vida media es de 5 a 6 horas, pero si hay insuficiencia hepática se puede alargar hasta 20 horas e insuficiencia renal hasta 16 horas, cuidado. Y el tiempo máximo, el tiempo de efecto máximo, una vez aplicado por vía endovenosa es de 45 minutos. Eliminación renal totalmente. En hemodiálisis no se mueve y menos del 7% puede tener el metabolito activo durante la hemodiálisis. Ahora, es importante recordar que este medicamento en pacientes renales con una tasa de filtración glomerular del 30%, la dosis puede ir hasta 200 miligramos en 24 horas y con menos del 10% hasta 100 miligramos en 24 horas, teniendo en cuenta el metabolito activo M1. La dosis máxima es de 400 miligramos en 24 horas para paciente no oncológico y para paciente oncológico 600 miligramos, que generalmente creo que es importante mencionar todo esto porque he notado que el primer opioide de elección para el tratamiento de dolor agudo postoperatorio inmediato es el tramadol, por un porcentaje muy alto de incluso de cirujanos y de anestesiólogos. Entonces, recordar que tiene una dosis máxima porque puede producir el síndrome serotoninérgico si tuviera otras interacciones con algunos otros medicamentos. La buprenorfina, que también es un medicamento que pueden utilizar los cirujanos y es muy concurrido por anestesiología para manejo de dolor agudo. Es un agonista parcial del receptor mu. ¿Qué significa esto? Que se va a internalizar en la molécula a la mitad. Entonces, esto nos ayuda a que sea de alguna forma seguro en depresión respiratoria, que puede ir por más o menos la dosis mencionaba segura es de 3.2 miligramos sin alcanzar datos de depresión respiratoria. No tiene metabolitos activos, tiene una unión a proteínas del 96%, la biotransformación es por glucoconjugación y citocromo P400, vida media es de 4 a 6 horas y el inicio una vez que se da por vía endovenosa es a los 15 minutos con una concentración máxima de 60. El parche más o menos una vez colocado, tienen que esperar 6 horas para que actúe. Se los menciono porque también hay cirujanos que lo pueden indicar, que es el Soloro de 5 o 10 miligramos o el Transtec de 20 o 30 miligramos, y esperar obviamente a que pasen 6 horas para que tengan los efectos máximos de 6 a 12 horas. La eliminación es totalmente por bilis y heces y renal en menos del 30%. Por eso es, por sus características, está indicado en enfermedad obviamente renal, insuficiencia renal crónica, porque no tiene metabolitos activos. Y por último, la morfina. La morfina, como ya sabemos, es un agonista de los receptores muy completo y parcial de los receptores kappa y delta. Metabolitos activos. La morfina sí cuenta con los metabolitos activos, que es morfina 3-glucurónico, el M3, que es el que más produce el 50%, y morfina 6-glucurónico, que es el que da la analgesia, que aproximadamente es del 5 al 15%. Unión a proteínas del 34%, biotransformación por conjugación y sulfatación. Su duración en vía oral para que inicie una vez administrado es de 4 a 5 horas, IB es 2 horas, IM o subcutáneo 4 horas, ¿no? Y el inicio de acción de oral es de 30 a 90 minutos, IB 20 minutos, intramuscular y subcutáneo de 30 a 50 minutos. Tiene una eliminación totalmente renal. Entonces, no se indica para pacientes con insuficiencia renal crónica y sobre todo en aquellos estadios 4, 5 o menos, con filtraciones glomerulares ya como de 60, ya hay que pensarlo por los riesgos de neurotoxicidad. Bueno, entonces, la administración perioperatoria de opioides, pues, ¿cómo se define? Como el uso juicioso de estos medicamentos, porque hay que tener en cuenta que nos podemos quedarnos en la infrautilización o en la sobreutilización llegando a los efectos adversos. La evaluación del uso de opioides se estratifica por el riesgo de los efectos adversos esperados y por la optimización de estos. Entonces, como les comentaba, sin experiencia pre-opioides, es sin exposición a opioides 90 días anteriores a la cirugía. Expuesto a opioides es que ha tomado una cantidad de morfina vía oral o su equivalente 90 días antes de la cirugía
Y tolerante a opioides es si ha tomado 60 miligramos o su equivalente a más de 7 días previos de la cirugía. Esto es en un contexto totalmente quirúrgico y agudo, no tiene nada que ver con el dolor crónico. Y obviamente hay que anticipar los efectos adversos de depresión respiratoria. ¿En quién? En pacientes con insuficiencia renal aguda, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con insuficiencia crónica congestiva, polimorfismo de los genes, obviamente que eso no lo sabemos, pero ya sabemos que la mayoría de la población mexicana tiene un metabolismo lento. Adultos mayores, obesos mórbidos, patología respiratoria y acciones y afecciones neuromusculares. Recomendaciones para la elección del opioide, entonces, ¿cuáles son? La edad, las morbilidades asociadas, principalmente hepáticas, renales, intensidad del dolor, por supuesto, clase de fármaco y tipo de cirugía. Hay que anticipar los efectos adversos y cómo hay que anticiparlos, pues conociendo cuáles son los principales: náusea, vómito, disminución de la motilidad intestinal, que ya lo sabemos, tolerancia, dependencia física, adicción, somnolencia y hasta el último, depresión respiratoria. Es muy raro que el paciente con manejo de opioides llegue a depresión respiratoria sin que nadie se dé cuenta, porque no es abrupta. Generalmente primero da somnolencia y lo tienen que despertar antes que caiga en una depresión respiratoria en 3 segundos, a menos que se utilice fentanilo, obviamente en piso, que eso generalmente no pasa. Pero si no, perfectamente nos podemos dar cuenta cuando hay un seguimiento adecuado del paciente si está en riesgo de depresión respiratoria, que si ustedes ven la literatura es muy baja para manejo de dolor agudo. ¿Cuáles son las poblaciones especiales? Como lo comentábamos, opioides y enfermedad renal. Por favor, hay que estratificar. AINE, evitarlo en la medida posible. Si está en diálisis, se permite, obviamente porque está en anuria. Gabapentinoides, ajustar la dosis, si es que lo van a indicar. Lo vuelvo a repetir, el grupo 1 son los opioides que no tienen metabolitos y que se pueden indicar sin mayor riesgo. Bueno, no sin mayor riesgo, obviamente con precaución. Fentanilo, buprenorfina y metadona. Grupo 2 con metabolitos activos, pero con baja toxicidad, tramadol, itromorfoma, oxicodona, pero obviamente aquí hay que modificar las dosis. Y el grupo 3, que ya tienen metabolitos activos y que no se deben indicar por el riesgo de neurotoxicidad, la morfina. En esquema muy, muy práctico, ¿no? ¿Cuáles son los opioides dializables? Fentanilo no es removido por diálisis, metadona tampoco, hidromorfona se puede remover por diálisis, aunque los metabolitos no son activos, entonces no hay mayor problema. Oxicodona también puede ser removido por diálisis y morfina evitar. ¿Ok? Bueno, opioides y enfermedad hepática generalmente se reducen en un 50% y ya sabemos que los de elección es buprenorfina y fentanilo por sus características. Y obviamente por el riesgo de encefalopatía. En cirrosis avanzadas es mejor iniciar con paracetamol que con un AINE que se puede precipitar un síndrome renal. Dolor en hepatópata nociceptivo se indica el paracetamol, tramadol como dosis máxima 100 miligramos, dolor severo fentanilo buprenorfina, neuropático se puede indicar paracetamol y pregabalina. Y entonces aquí les quise hablar un poquito de aquenalgesia y rotación de opioides, sobre todo para los anestesiólogos, que es un concepto que compara las dosis de opioide que logran aproximadamente el mismo nivel de analgesia, una dosis igual. Y rotación nada más significa cambio de opioide. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, podemos cambiar de opioide, tener desabasto, o el paciente en el mismo estadía hospitalaria, pues ya cayó en una insuficiencia renal aguda, o se precipitó una hepatopatía, o sangró mucho y está en insuficiencia renal, etcétera. Entonces, probablemente los analgésicos los tendríamos que modificar. Si ustedes ven, aquí está la conversión de opioides, donde menciona que todo esto es oral. La buprenorfina es 60 a 100 veces más potente que la morfina por vía oral. Hidromorfona, 7.5 veces más potente. Oxicodona de 1.5 a 2. Morfina es equipotente. Tapentadol, 3.3 veces menos potente. Tramadol, 4 y codeína, 2. Estas tablas son importantes para nosotros saber qué dosis se va a rotar o qué dosis se va a cambiar para no sobrepasarnos o no quedarnos cortos si el paciente ya tiene una terapia opioide. Bueno, EIB, fentanilo, es 68 a 100 veces más potente que la morfina, buprenorfina de 30 a 40 veces más.
oxicodona 1.5 casi equipotente, nabulfina 1 y tramadol 10. Entonces, esto tiene que ver porque hay una tabla de equipotencias que está como muy, hasta da miedo, ¿no? Da una tabla de equipotencias, pero aquí nada más únicamente nos hace referencia a que cómo tenemos que dar la conversión cuando un paciente tiene ya cierta administración de opioides y va a ingresar a cirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces, mire, ese es un caso clínico, paciente de 50 años con antecedentes de síndrome de cirugía fallida de columna, ingresa a hospitalización 24 horas previas a su cirugía para colectomía por laparoscopía. Alergias negadas, crónico degenerativo negados, dolor lumbar crónico diagnosticado hace un año, en tratamiento con paracetamol 1 gramo, pregabalina 150 cada 12 y morfina 20 miligramos cada 6 horas oral. Laboratorios normales. Pues básicamente este paciente, pues ya, si recordamos la tabla, es un paciente que ya es tolerante a opioides porque tiene morfina más de 60 miligramos en los 7 días previos a la cirugía. Entonces probablemente ya tenga un factor de riesgo para dolor, dolor de difícil tratamiento, aunque no tiene antecedentes psicológicos ni conductas desadaptativas, ni es consumidora de alcohol o consumidora de otra sustancia. El simple hecho de que ya tenga un antecedente de tolerancia a los opioides puede ser que sea de difícil tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos aquí dos opciones, o dar la morfina hasta que se canalice, o otra opción es rotar la morfina de vía oral a vía endovenosa para evitar el síndrome de abstinencia, que si bien el síndrome de abstinencia no es, no pone en peligro la vida, es muy psicológicamente y físicamente es muy devastador para los pacientes. Y sí ha pasado. Entonces, ¿qué pasa para rotar el opioide? La morfina se cuantifica en 24 horas, como lo pueden ver aquí. Toma 20 miligramos cada 6 horas, entonces serían 80 miligramos de morfina vía oral en 24 horas. Y como podemos ver la tablita, la morfina por la biodisponibilidad, acuérdense que oral es del 30% y B es básicamente del 100%, tendríamos que dividirla entre 3. Y entonces 80 entre 3 son 26.6 miligramos. Es lo que le tocaría de morfina endovenosa para 24 horas para evitar el síndrome de abstinencia. No lo pueden dejar ir, obviamente, no le pueden suspender la morfina por el síndrome. Y mencionan que se pueden bajar por la tolerancia cruzada un 30 a un 40% de la dosis que le tocarían como 18 miligramos para 24 horas. Es obviamente si el cirujano o alguien del equipo quisiera dejarlo sin vía oral, entonces forzosamente tendrían que dejarle la morfina para evitar síndrome de abstinencia. ¿Ok? Y ya en el postoperatorio se recomienda subir de un 30 a un 40% para alcanzarlos. O sea, esto más el estímulo quirúrgico que llegar a utilizar, o sea, de lo más que llegar a utilizar el paciente. Bueno, por último, los multimodales sistémicos. Estas terapias sistémicas por lo general se inician en el perioperatorio y se limitan a la fase del intraoperatorio a las 24 horas. ¿Cuáles son? Ya los conocemos, la famosa lidocaína. Como pueden ver ahí están las dosis de carga, de mantenimiento, qué tenemos que monitorizar, qué es lo que tenemos que esperar o con quién está contraindicado. O sea, son terapias que ayudan, pero tampoco están indicadas para todos los pacientes. Hay que tomar en cuenta, como les digo, toda la parte de comorbilidades y si el paciente es candidato. La ketamina, por supuesto, también están las dosis de carga, las infusiones. Generalmente tienen muy buenos resultados para pacientes oncológicos o para pacientes que son consumidores crónicos de alguna sustancia. El magnesio, por supuesto, también están las dosis, o sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el magnesio? Tenemos que tener en cuenta aquí para los anestesiólogos, si es que lo van a utilizar, hay que monitorizar la relajación muscular, porque a estas dosis que recomiendan aumentan la prolongación de relajante muscular y hay que tener en cuenta bradicardias, alteraciones electrolíticas e hipotensión. La dexmedetomidina, por supuesto, y la dexametasona, que son los multimodales sistémicos que se han estudiado con más frecuencia. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué se tiene que hacer? O que no es que se tenga que hacer, hay que tener mucho juicio. ¿Qué dice la literatura? Que en el pre,
pues se puede valorar si el paciente es candidato a una analgesia preventiva con Celebrex, pregabalina, acetaminofén o analgesia regional. En el intra, obviamente, checar si el paciente es candidato a dexametasona, a los analgésicos multimodales, a alguna técnica regional específica. Y en el postoperatorio, igual, a qué es candidato, con qué le va a ir mejor al paciente con todas estas técnicas. Entonces, como ustedes lo pueden ver, es muy amplio el tema. Y únicamente aquí me traté de enfocar en todo lo que se puede manejar para de alguna forma tener diferentes mecanismos de acción e impactar menos, y todo va a disminuir los opioides en el postoperatorio y disminuir los efectos adversos de esto. Gracias.